Vuelta aquí en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Luna TV, el canal oficial de las transmisiones de las Águilas Cibaeñas. Luna TV, Canal 53, transmite desde Santiago para la región, el país y el mundo. Pasando Revista, lunes a viernes, 6 a 8 de la mañana. La producción es de Bemar Televisión. Vámonos ahora entonces con los titulares más destacados, para este día. Paro de transporte deja 8 heridos en Santiago. Servicio eléctrico se encamina al colapso por salida de varias plantas eléctricas. El escándalo de la pederastía obliga al Papa a convocar a los jefes del catolicismo. Patronos a favor de un retiro más tarde, los sindicalistas no. La tormenta Isaac dejará lluvias el fin de semana. Ahí están servidos. Bueno, estamos de nuevo. Paro del transporte deja 8 heridos en Santiago. Servicio eléctrico se encamina al colapso por salida de varias plantas. El escándalo de la pederastía obliga al Papa a convocar a los jefes del catolicismo. Patrono a favor de un retiro más tarde, los sindicalistas negados, no. Tormenta Isaac dejará lluvias el fin de semana. Bueno, entonces debemos prepararnos porque si bien es cierto que todo indica que no hay peligro en relación al territorio nacional y la tormenta Isaac, sí está confirmado que va en su cola, como dicen los meteorólogos, en su cola dejará lluvia en el país. Entonces, si eso es así, preparémonos. Si usted vive al lado de ríos, arroyos y cañadas, no espere la última hora, esté atento. Hay lugares que se inundan también, normalmente. Hay lugares que se inundan, entonces no tome la previsión del lugar porque hay un anuncio que va a dejar lluvias el fin de semana. Ahora, ¿qué tanta y tan profusa serán esas lluvias? Ah, no, estemos alerta. Preparémonos para lo peor. Y usted verá que en el mejor de los casos vamos a poder dar una respuesta a lo que se presente. Esa es la realidad. Bueno, el Servicio de Operaciones de Emergencia ha comenzado a desplegar una logística desde el principio de esta semana con equipos, brigadas, y ha tomado previsiones del lugar, ha tenido reuniones con el presidente de la República, también con obras públicas, preparando los terrenos. Yo decía en el día de ayer que a diferencia de lo que ocurrió cuando vino el ciclón Georges hace 20 años, ahora nosotros estamos muy preparados en el país con relación a esa época, es decir, estamos hablando de que tenemos un centro de operaciones de emergencia ya con una gran experiencia en el manejo de estas eventualidades climatológicas que se presentan todos los años, que no podemos evitar. Lo único que podemos hacer es ir preparando cada día más y creando las condiciones para prevenir que no sean fatales el paso de estas tormentas. A propósito de eso, en el día de ayer, la Casa Blanca daba un comunicado, el presidente Donald Trump decía que había sido exitoso el plan de recuperación de Puerto Rico. Y entonces cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno dice, realmente la política es demagogia. En el fondo, la política toda es demagogia. Si partimos del supuesto y vemos cuál es la realidad material que vive la isla de Puerto Rico, a un año de haber pasado la tormenta María, es que se llama, María, sí, que devastó ese país. Un asunto penoso. Alrededor de 3.000 personas perdieron la vida, no solamente porque se ahogaron, otros perdieron la vida porque no pudieron llegar a una clínica, otros perdieron la vida porque estaban conectados a una máquina de vida asistida, de respiración asistida, y entonces se fue la energía eléctrica y después se acabó el combustible y ahí se acabó todo. Bueno. Entonces, viendo eso, tenemos que vernos nosotros como país en ese espejo de Puerto Rico y saber que en un momento determinado pues tendríamos también
que enfrentar situaciones como esa en el tiempo. Ya lo hemos hecho con David, con Georges, con otras tormentas también que han pasado todos los años en la temporada ciclónica. Cuando el cardenal argentino, que hoy es el Papa Francisco, fue electo como tal, Papa, llamó la atención por qué se quedó viviendo en un hotel o en el hotel del Vaticano. ¿Por qué no pasó a ocupar sus flamantes, espaciosas y lujosas habitaciones en el corazón del Vaticano, en el lugar que está escogido para que los papas vivan? Y entonces se quedó hospedado en el mismo hotel que lo hospedaron para el cónclave en el cual él resultó electo papa. Y ahí vive todavía en ese hotel y come en ese hotel. Y no ha querido ir a las instalaciones donde regularmente vive el Papa. Pero que es un hotel del Vaticano también. Sí, un hotel en el propio Vaticano y de Vaticano. Entonces, pero ahora que ha comenzado a salir toda esta podredumbre, hay una razón elemental por la cual el argentino Bergoglio se quedó en el hotel y no se metió a la boca del lobo. No hay duda de que en estos momentos hay una conspiración contra ese Papa, porque ese Papa ha querido meterle mano a la curia romana con el problema de las violaciones que la Iglesia Católica, sobre todo en los Estados Unidos, tiene tanta responsabilidad y en consecuencia le ha traído tanto desprestigio. Y el hombre, un titular que hay ahí, por ese problema está convocada la jefatura de catolicismo a analizar la consecuencia y cómo la Iglesia va a enfrentar no solamente el aceptar sus responsabilidades, sino cómo frenan la comisión de esos hechos. Entonces se ha desatado una conspiración contra el Papa. ¿A dónde? En el propio Vaticano. Pero resulta que no es lo mismo estar viviendo en el hotel, que hay un entra y sale de todo el mundo, que está metido allá donde lo tienen controlado y agarrado. Y entonces la tesis de que a Juan Pablo I lo envenenaron y lo mataron cobra relieve ahora. Entonces ahora es que yo entiendo por qué ese Papa se quedó en el hotel. Es que en el hotel él está más garantizado que en las habitaciones que le tienen reservado y donde debe vivir el Papa. Es que en el hotel no hay forma de cómo secuestrarlo, cómo aislarlo del mundo exterior, porque es un hotel y en el hotel todos los días entra y sale gente y hay más facilidades. Así están las cosas en el Vaticano, don Erasmo. Pero también el Papa Francisco es un hombre de una vida austera. Lo fue también cuando vivió en Argentina. Era un hombre de montarse en un autobús. Normalmente usaba el autobús y también le gustaba vivir en espacios reducidos, en espacios, no es un hombre que gustaba de los lujos y eso. Y parece que también él se siente cómodo porque está viviendo en un lugar muy práctico. No tiene tiene todas las condiciones de jefe de Estado que tiene que tener un hombre que maneja los círculos de poder, que él se mueve como jefe de Estado del Estado Vaticano, pero también como jefe de la Iglesia. Porque naturalmente usted comprenderá la cantidad, las situaciones, las horas de trabajo que tiene que tener un Papa. Normalmente un Papa descansa, tiene sus descansos en diferentes horas del día, pero hasta eso tiene que estar agendado. Porque es que el nivel de obligaciones que tiene el Papa, solamente la cantidad de personas que un Papa tiene que recibir todos los días, es una cosa extraordinaria. A Juan Pablo II le dolía la mano en ocasiones, había que darle terapia porque le dolían las manos, por el hecho de tener que saludar miles de personas en un solo día. Entonces no es tan sencillo, es un trabajo extremadamente demandante. Miren, hay otro tema que merece mi atención. He conocido, aquí está don Freddy,
que fue y firmó todo eso allá en Pekín. He conocido, ¿cómo lo defino yo? El encontronazo que tuvieron la alta dirección de facto del PRM en Santiago, que montó un piquete de protesta y de exigencia de terminación de la obra del denominado Mercadito de Pekín, que así que le decían, porque la monstruosidad que proyectó ahí el loco de Gilberto Cerulle, no es para que se le diga si se llegara a terminar el Mercadito de Pekín, sino el Mercado de Pekín. Y entonces el PRM de Santiago, buscando posicionarse como un partido de oposición, hizo una rueda de prensa ya. Y entonces denunció y pidió a la alcaldía que termine esa obra, qué sé yo, qué yo cuándo. En medio de la celebración de la rueda de prensa, se apersonaron dos funcionarios del ayuntamiento. Mi amigo Félix Michel, secretario del ayuntamiento, y Gary Santos, que es el jefe de obras públicas municipales. Y fueron allá, entonces ahí vino un intercambio de que se salgan y no se salgan. Yo creo que esa fue una imprudencia de esos funcionarios, aparecerse a esa rueda de prensa. Si esos dos funcionarios no se aparecen a esa rueda de prensa, eso pasa sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Hubiera pasado más, una rueda de prensa más, la hubieran difundido aquel o cual medio de comunicación y ya se quedaba ahí. Pero al ellos ir a pulsear, a querer sacar a la gente del PRM de la instalación del mercado de Pekín, al querer ir a echarlo prácticamente, le dio el pretexto que necesitaba Ulises Rodríguez, Andrés Cueto y demás. Y entonces vino un enfrentamiento ahí. ¿Y cuál fue la noticia entonces, amigo Erasmo? No fue la rueda de prensa y la denuncia que estaba haciendo el PRM y la exigencia de que terminen esa obra. La noticia fue que los funcionarios del ayuntamiento fueron a sacar a los PRMistas de la rueda de prensa y esto lo enfrentaron. Sí. Entonces, ¿quién generó la noticia? La presencia inadecuada de Félix Michel y Gary Santos. Bueno, la presencia no fue inadecuada. Ellos asistieron y me imagino, uno se imagina, para no seguir fomentando la cultura de la indiferencia. Es decir, ellos fueron a participar. A participar de que no, ellos fueron a sacar lo que estaban denunciando, a sacarlo del lugar. Fueron ellos. Ellos no fueron a participar ni a darle vida a eso, a sacarlo a ellos de un lugar que no está cerrado, no tiene seguridad. El que quiere entra y sale como le da la gana. Estaban haciendo una rueda de prensa y ellos fueron a sacarlo, pero creo que usted va a sacar de ahí. Sí, pero tranque eso si usted no quiere que nadie entre o tenga dos guardianes vigilando permanentemente para que nadie entre ahí. Pero déjelo que haga su rueda de prensa y después cuando ellos terminen la rueda de prensa usted hace la suya y le contesta a ellos. Si es que tú quieres. O no hace nada tampoco. Pero lo que le dio fue, yo lo reitero, eso fue una imprudencia de esos dos funcionarios, aparecerse ahí, porque eso fue lo que le dio pie y vigencia a la rueda de prensa. Si no, eso pasa como una denuncia, ¿verdad? Que dicho sea de paso, aquí hay mucha demagogia y irresponsabilidad. ¿En cuál tema era que decía Erasmo? ¿Qué demagogia? Cuando hablaba de criterios de Trump sobre la asistencia a Puerto Rico con el desastre del huracán María. Ahí era que decía Erasmo. Yo cojo esa palabra y digo, pero cuánta demagogia e irresponsabilidad. Nadie se atreve a decir que ese mercado no se corresponde donde está. Que sería una locura terminar ese edificio para poner ahí un mercado público sin parqueo, sin un área donde acumular los desechos tan hediondo y nauseabundo que produce un mercado. Nadie se atreve a eso. Marco, por eso está ahí. Pues yo no estoy diciendo que no lo terminen,
pero la finalidad hay que cambiarla. Ahí hay que hacer una biblioteca, ahí hay que hacer un centro de internet público y gratis para todas esas comunidades que están ahí. Ahí hay que hacer 3 o 4 salas de tarea para que los niños vayan en la tarde a reforzar su tarea con 4 profesores pagos por el ayuntamiento. Ahí hay que hacer salas de juego fijas, como una mesa de ping-pong, entre otros. O sea, hay que buscarle a ese edificio una utilidad, pero que no sea un mercado. Mercado, sacarlo de ahí, a la periferia de Pekín, y buscar un lugar y hacer un mercado adecuado al tamaño y a la capacidad de esa área, por Dios. Y mercados más pequeños también, porque en comunidades donde con una densidad poblacional como la que tiene la zona de Pekín, lo que corresponde es hacer varios mercados pequeños, porque las personas normalmente se desplazan a pie. Entonces, si se encuentra en una localidad determinada, en 3 puntos, supongamos que se encuentren 3 pequeños mercados, bueno, en esos pequeños mercados usted va a encontrar una carnicería, una lavandería, un abastecimiento de víveres, o sea, pequeños mercados, pero no un gran mercado que te genera un problema de manejo de desechos sólidos, como usted plantea, y también de salubridad. Esa es la realidad. Porque como usted dice, en el centro del pueblo. En este momento, mira, ese mercado de Pekín, en el área que está en Pekín, en la zona sur, es como si en la restauración quisieran ahora hacer un mercado. Es lo mismo que quisieran en la restauración, en la calle de Restauración con 30 de marzo, hacer un mercado público ahí. Ese mercado no procede ahí. Es un anacronismo ahí. Esa fue de la locura de Gilberto Cerullo, de las travesuras administrativas, de los barriles sin fondo, de los robos de Cerullo. Ese mercado ahí. Proyectar eso con esa grandeza, cuando ahí no hay parqueo por ningún lado. Lo que va a haber es una vía obstruida y anarquizada si hacen ese mercado. Y otra cosa, elevó el tamaño 3 veces de lo que tenía ese mercado ahí. Ese mercado se hizo en la administración de Víctor Méndez en 1978, cuando eso era un campo ahí, un campo. Cuando Pekín era un campo, se hizo ese mercado. Y quedaba en la parte final, entre Pekín y la Ceibita, que eso es lo que había, Monte y Cacata, lo que había ahí. Amanzatigre. Sí, no, Amanzatigre está mucho más para acá, mucho más para arriba de eso. Y entonces, buscando la funeraria para allá, al lado izquierdo. Entonces, no, ya no. Ahora, hay una inversión ahí, hay un edificio, démosle la vuelta de servicio para la comunidad y busquemos un lugar adecuado. Dijo Monchi Fadul que Leonel Fernández es una realidad y que Danilo tiene un impedimento constitucional. Ya yo veo por dónde ande. Ya, cambió entonces, cambió. No, el Turquito está mandando un mensaje. Sí, parece que la OTAN está por ahí. Dijo Monchi Fadul ayer, está en el periódico, búsquelo eso. Leonel Fernández es una realidad en el PLD y en el país. Y el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional. Vamos a esperar cuando en marzo él haga el planteamiento. Pero ese planteamiento lo hicimos nosotros aquí. Sí, nosotros dijimos cuando se hizo el lanzamiento de la aspiración a la candidatura de Leonel Fernández, que Leonel Fernández era una realidad política, que era un ente político vigente y que tenía la fuerza suficiente, como ellos mismos habían manifestado en ese acto, no solamente para ser candidato del PLD, sino para ser un candidato exitoso y competir con cualquier otra fuerza política nacional, porque se trata no de un presidente que solamente es 2 veces expresidente de la República, sino que aglutina un segmento de 3 veces, pero 2 veces de manera consecutiva, que aglutina un segmento de poder y unos sectores de la vida nacional alrededor suyo. Ese es el análisis. Sí, él es una realidad política. Él es una realidad. Ese es el análisis, es que lo diga Monchi Fadul, que ha estado pegado de la teta de Danilo.
Y de la de Leonel también, ha sido funcionario en todos los gobiernos de Leonel. Que lo diga y ha sido ministro en todos los gobiernos de Leonel también. El turquito Monchi Fadul, que diga eso. Ya usted puede ver por dónde van a soplar los vientos de la gente de la OTAN, de la cual Monchi Fadul es un gran representante. Bueno, mañana cuando el reloj marque las 6 de la mañana, aperturaremos otra edición de Pasando Revista. Así es que en nombre de Erasmo Pichardo, Marcos Martínez y el equipo técnico y de producción de Bemar Televisión y Luna TV, Canal 53, le deseamos buen resto del día y nos reencontraremos mañana cuando sean las 6 de la mañana. Buen día.